Bien, ya volvimos a grabar, ya les comparto nuevamente la pantalla. No se preocupen, los que no han podido llegar ni pueden llegar porque están viajando, para eso, por eso es mi afán de grabar la presentación, para tenerla ahí. Igual esta como no tiene video, pues esa me es mucho más fácil cargarla en la plataforma porque no es muy pesada. Ok, siguiente. Entonces, hay algo que se llama la reducción de emisiones por degradación y deforestación, emisiones de gases de efecto invernadero, particularmente de carbono. Y por esta reducción de esas emisiones de esos gases de efecto invernadero que propician el incremento de temperaturas, eh, para poder fomentar ese tipo de proyectos, pues se generan inversiones. En este caso, el Programa de Colaboración de Naciones Unidas para reducir las emisiones de deforestación y degradación de los bosques en países en desarrollo, el programa ONU-RED. Este programa tiene unas fuentes de financiación creado en el 2008 con el fin de reducir emisiones de CO2. Entonces, a través del cálculo de carbono almacenado por los bosques y ecosistemas, los países desarrollados compensan monetariamente a través del programa RED a las comunidades o personas que están llevando a cabo acciones de conservación en países en desarrollo. Uno de los primeros RED en implementarse fue el de Cocomasur, hacia el Pacífico, arriba, hacia Urabá, creo que mentira, hacia cerca de Panamá, se me escapa el nombre. Sé que en el Valle del Cauca, con el apoyo de USAID, estaban también implementando otros proyectos, casi 5, para poder tener red. Los red todavía no están, pues, no puedo decir que no hay más de 10 en el país andando, como debiera ser un red, con la financiación, con el estándar, con el carbono, con la línea base, la referencia y demás. Hasta el año pasado sé que estaba solo el de Cocomasur en funcionamiento y los otros pues están apalancados con cooperación. Pero es una de las estrategias para poder tener recursos, para poder dinamizar restauración, manejo de coberturas y poder tener también otro tipo de esquemas y gobernanza en bosques. Por aquí me escribe, ok, continúo. Visión Amazonía, entonces es una iniciativa del gobierno que busca reducir a cero la deforestación. Ya sabemos que esto es muy complejo, en particular porque las variables que mueven esos motores de deforestación no solo son ambientales, sino que son gestadas pues desde problemáticas sociales profundas como lo es el tema de tierras. Y pues el Ministerio de Ambiente no es el que titula, no es el que distribuye la tierra en Colombia y pues a adjudicarse una responsabilidad de reducir a cero algo tan complejo, pues era algo muy altruista, muy bien intencionado, pero definitivamente un poco desproporcionado trazarse esas metas. Básicamente esto es un pago por resultados. Hacia el pago por resultados se está dirigiendo casi toda la financiación o la cooperación. Usted me muestra resultados y yo después le pago. En este caso, pues en los procesos de negociación y si a eso le sumaban posconflicto y demás, pues hubo un case de los gobiernos pues, de Alemania, Noruega y Reino Unido, y sobre esto se creó una especulación frente a quién tenía los derechos al carbono en este gran polígono de Visión Amazonía. Entonces, jurídicamente, pues hay muchas discusiones, pero como la lectura que le doy yo personalmente, particularmente, es que los derechos son de esos países que financiaron por una línea base, es decir, los primeros compradores que tendrían derecho, más bien me expresé mal, los que tenían derecho a comprar esos créditos de carbono, los primeros clientes o el derecho a ser los primeros en preguntar si los quieren comprar, son los gobiernos de Alemania, Noruega y Reino Unido, durante una línea base creo que de 6 años, de los cuales ya llevamos como 2 o 3.
Después, si esos clientes no lo quieren comprar, pues se abre a los diferentes sectores de mercado del carbono quien los quiere comprar, pero por ahora el derecho primero a compra lo tienen ellos. Por eso ha chocado tantísimo, sobre todo jurídicamente en este tema de carbono, que todavía no son muy acertados todas las posiciones de jurisprudencia en el tema de derechos de propiedad de elementos como el carbono, de proyectos que estaban antes en negociaciones en la Amazonía o proyectos que venían marchando al tiempo, decir, momento, yo no lo compro porque usted tiene una iniciativa de gobierno con un acuerdo internacional de cooperación donde el derecho a la compra lo tienen estos tres primeros. ¿Y ahí cómo hacemos entonces? Básicamente se les dijo, pues eso los compran estos países. Pero pues esto básicamente es una realidad, es una plata que está en el Fondo Patrimonio Natural. El Fondo Patrimonio Natural sirve como de operador para poder mover los objetivos, los indicadores y el alcance de Visión Amazonía desde una línea política que da el Ministerio de Ambiente. El programa REN Colombia es apoyar la reducción de emisiones de deforestación en el bioma amazónico colombiano en consonancia con las disposiciones acordadas en virtud del Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Al reconocer, como les platicaba, los resultados, la financiación RED incentivará políticas para reducir deforestación y apoyar al gobierno colombiano a alcanzar su meta de deforestación cero. Los pagos en virtud de este acuerdo se basan en la reducción de emisiones para el periodo 2013-2017 y los fondos se invertirán para contribuir al desarrollo bajo para que haya un desarrollo bajo en deforestación en la Amazonía. ¿Quién verifica o quién le dice si redujo o no emisiones? Básicamente el monitoreo lo hace el IDEAM. El IDEAM sigue unos protocolos internacionales ahí se me escapa, del cambio climático no me acuerdo, creo que el convenio marco de cambio climático, no, espérate, a ver, bueno, en el transcurso de la presentación me llega la palabra. Y al IDEAM le hacen auditoría, una auditoría internacional, para ver si realmente en los análisis de coberturas para decir si el IDEAM da una cifra, ¿quién se la controla? Difícilmente a nivel nacional haya alguien que tenga la misma información, que tenga todo el soporte tecnológico y administrativo de personas trabajando en eso para poder dar un reporte. Entonces, ¿qué le hacen? Le hacen auditoría, el IDEAM bajo unos estándares, y cuando el IDEAM da una cifra, básicamente tiene unos controles muy fuertes porque tiene auditoría, la auditoría le puede decir esa cifra está elevada o esa cifra está muy bajita, o más o menos se mantiene en los márgenes permitidos para decir que la deforestación está en tanto tiempo. Entonces, en la medida en que se logran los objetivos trazados en resultados, pues se hacen los desembolsos. Hacia allá más o menos se está dirigiendo toda la financiación del sector ambiental a nivel internacional de cooperación. Si se quiere hablar de hectáreas en proceso de restauración, de reducción de amenazas a especies vulnerables, en extinción, u otro tipo de amenaza, básicamente todo se está dirigiendo a una estructura de pago por resultados. No sé si ustedes vieron noticias que estaban preguntando los financiadores del posconflicto que por favor el gobierno colombiano le explicara o le diera un parte de qué hicieron con la plata. Pues precisamente es para evitar todo esto. Acordamos unos compromisos que usted como país se compromete a ejecutar, y cuando los tenga, pues yo le pago. Si necesita arrancar, yo le doy un poquito, pero en la medida que usted me va mostrando resultados, yo voy cazando. Pues en el marco, pues, posconflicto y todo eso, y toda la energía que se le metió al proceso, pues es que ahora están preguntando qué hicieron la plata, y pues tienen a todo el país haciendo un inventario de proyectos, separando la mayor parte de las financiaciones del país. No es que con esta plata hago todo y luego con esta hago esto otro, sino que meto un poquito de esta, luego de esta fuente y luego de esta fuente, y desenredar esa pita es algo complejo. Pero lo que quería resaltar es que es el pago por resultados, básicamente. Otro que está acá es el Impuesto Nacional al Carbono. Es un impuesto que se creó por medio de la reforma tributaria, la 1819-2016, y responde a la necesidad del país de contar con instrumentos económicos para incentivar el cumplimiento de las metas de mitigación de gases de efecto invernadero. Con el especial interés a
porque en este momento están los cupos para comprar el carbono, está el dinero, pero no están los proyectos. O sea, no hay proyectos establecidos de impacto que valga la pena ir a comprar esos créditos de carbono para poder deducir lo que yo debería pagar por el impuesto al carbono. Me explico. Avianca, Latam, Bolivariano, Bavaria, Coca-Cola, todas las empresas que utilizan combustible para mover sus flotas, bien sea empresas de transporte o que simplemente necesiten moverse y tengan que pagar ese impuesto, para ellos es más negocio deducirlo. Para deducirlo, tienen que comprar créditos de carbono y mostrarle certificados por Icontec, mostrarle al ministerio y a la DIAN que efectivamente yo deduje lo que me tocaba pagar, lo preferí invertir en plantaciones, en restauración, en modelos de negocio de carbono. Y ya la mayor cantidad de proyectos establecidos y que venían desarrollándose, pues ya están comprados, ya se llegó casi al stock de lo que hay disponible. Que viene ahora, pues empezar a hacer proyectos para poder tener estas compras. Sigo leyendo. El impuesto consiste en el pago de una tarifa relacionada con el contenido de carbono, que es un elemento químico en los combustibles y que se libera de forma de gases de efecto invernadero. ¿Cuánto paga? ¿Cuánto para diésel? ¿Cuánto para gas licuado? Está en el decreto 926. Y el impuesto busca incentivar el uso de combustibles fósiles e incentivar mejoras tecnológicas para uso más eficiente, estimulando además la implementación de iniciativas de mitigación que generen reducciones de emisiones a cambio de la no causación del impuesto. La respuesta a este mandato se consolida en el decreto 926 de 2017. Por mandato de ley, los recursos del impuesto se destinarán, entre otros, al manejo de la erosión costera, a la conservación de las fuentes hídricas y a la protección de ecosistemas. Todos temas estrechamente ligados con los compromisos internacionales en materia de cambio climático. Es decir, aquí hay una fuente de financiación en doble propósito, en el sentido de presentarle los proyectos al ministerio, y la otra en el sentido de buscar a las empresas para que no paguen esa plata, sino que se las inviertan a sus proyectos a cambio de certificarles el carbono. Para eso hay empresas ya dos muy reconocidas aquí en Colombia, muy serias, CO2 y Southpol, que se encargan de mirar su proyecto, hacerle la cuantificación de proyectos y buscar el estándar con el Icontec para que les haga la visita y les diga si su proyecto tiene X cantidad de toneladas, se la certifica Icontec y esta empresa se los puede comprar. Y como buen intermediario, pues les cobran una tajada. La otra fuente de financiación con este impuesto es presentar proyectos al ministerio para esta fuente. Programa ¿qué otros instrumentos? Vamos a ver varios instrumentos económicos que yo considere que podrían llegar de una u otra forma a poder dinamizar estrategias de restauración. En el sentido en el enfoque amplio de la restauración, que puede involucrar desde un sistema silvopastoril, agroforestal, hasta un desarrollo 100% de restauración ecológica, con las perchas, con el traslado de semillas y demás cosas que vimos al principio. En este caso, el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos pues promueve la sustitución voluntaria del cultivo ilícito, es decir, elimina una cobertura, de cultivos de uso ilícito. Elimino esa cobertura no deseada y establezco otra. Es decir, intento hacer una recuperación, una rehabilitación, como con un sistema agroforestal con cacao, con caucho, integrándoles forestales también, de forrajes, cualquier tipo de cambio de cobertura, pero esta es una fuente para eso, a través del desarrollo de programas y proyectos para contribuir a esto, dirigido a familias que no hayan realizado siembras posteriores al 10 de julio de 2016. En el decreto 896 de 2017 también está ahí todo lo relacionado con esto. Certificado de incentivo forestal o CIF. Esto aplica tanto para CIF de conservación y CIF de plantaciones forestales productoras. Se estaba haciendo el año pasado un piloto de CIF de conservación para poder empezarlo a operar. Esto era con el apoyo del BID también. Pero básicamente vamos a fijarnos en el de plantaciones forestales, que en un cambio de una tierra erosionada, una tierra con un bajo potencial productivo, una tierra
había dicho, una tierra altamente degradada o erosionada, pues una plantación forestal puede llegar a ser una posibilidad de empezar a recuperar algo de ese ecosistema, bien sea eh, una composición o simplemente un proceso de un servicio ecosistémico ligado al amarre del suelo por las raíces de los árboles. Mediante la ley 137 de 1994 se creó en Colombia este certificado de incentivo forestal como reconocimiento del Estado a los beneficios sociales y ambientales generados por la reforestación. Es un aporte que hace el gobierno de hasta el 75% de los costos generados por el establecimiento de plantaciones autóctonas y el 50% por especies introducidas, siempre y cuando las plantaciones sean mayores a 1.000 árboles por hectárea. Este incentivo es liderado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural a través de FINAGRO. En la parte de abajo de la presentación hay un link del 2018 que les da los valores de establecimiento de plantaciones forestales para poder acercarse a estos cálculos, para poder dimensionar cuánto puede ser el beneficio para los que tienen plantaciones protectoras, perdón, plantaciones forestales. Estas plantaciones también generan carbono. Y en los a partir de este momento, FINAGRO, en alianza con las empresas certificadoras de carbono, con las validadoras de carbono, están revisando cuál es el potencial de las plantaciones ya establecidas y de las futuras plantaciones según su proyección, para con esos recursos derivados de la venta de los créditos de carbono, se vuelvan a entrar a la bolsa del CIF y se pueda ampliar la cobertura en hectáreas, es decir, con esa plata de la venta de carbonos, hacer más incentivo forestal para que haya más plantaciones forestales. Vamos entonces con la tasa de aprovechamiento forestal, que tiene como objetivo desincentivar el comportamientos que están afectando el uso sostenible de los recursos del bosque. Consiste en un pago que hace el concesionario o permisionario del derecho a extraer el recurso maderable y no maderable de los bosques ubicados en terrenos de dominio que pertenecen al Estado. La base gravable se cobra por metro cúbico de madera en bruto o extraída de especies maderables especiales. El sustento jurídico de esta tasa está plasmado en los artículos 220 y 221 del Decreto Ley 2811 de 1974 de la Biblia, el Código Nacional de los Recursos Naturales, Renovables y del Ambiente, el Acuerdo 084 del INDERENA, el Decreto 1791 del 96 y demás reglamentaciones generadas por las CARS, por las corporaciones autónomas regionales, en donde se da la libertad a las CARS de operar la tasa de aprovechamiento forestal de diferente forma en su jurisdicción, siempre y cuando conserve los componentes de una tasa. Entonces estos dineros, pues lógicamente van para el fomento del sector forestal, para procesos de restauración, para acompañar procesos de producción, de formalización y demás. Bosques de paz, de moda pues después del posacuerdo se inventaron este modelo de bosques de paz. La mayoría de las personas pensó que los bosques de paz era un fondo donde había plata y que yo presentaba mi proyecto y me llegaba la plata directamente. Fue una desinformación realmente lo que se generó y pues la bola creció y pues todo el mundo presentó proyectos, pero realmente esto funciona de una forma diferente, ya se los explico. El punto es que no hay plata, la plata de los proyectos de bosques de paz que llega al ministerio está en el FONAM y en el FCA, no hay más, por ahora. El bosque de paz no es un fondo, sino un modelo de gestión sostenible de los territorios. Más de lo mismo, mejor escrito y ordenado, pero no es nada diferente a lo que uno pensaría hacer en un territorio. Materializa proyectos territoriales que buscan integrar la conservación de la biodiversidad con proyectos productivos. Beneficio de las comunidades organizadas constituidos en un monumento vivo de paz. Esto quizás es lo innovador, que buscaron ponerle un árbol a cada víctima, y si fuera así pues habría muchísimos árboles en este país, y construirlo, volverlo un sitio de memoria histórica, un símbolo de la terminación del conflicto. Los recursos para su financiación, entonces ahí vamos, pueden provenir, es decir, pueden acceder a sector público, sector privado, recursos de cooperación internacional, recursos de inversión forzosa no menos del 1%, compensaciones derivadas del licenciamiento,
permisos, concesiones y demás autorizaciones de recursos naturales. Pero básicamente esto funciona de la siguiente forma. Le presentan un proyecto al Ministerio de Bosques de Paz. El Ministerio le revisa los criterios que están en la resolución 0470 del 2017 y si están en orden, revisa si el componente de restauración lo puede financiar con FCA o con FONAC. Pero para poder hacer esto, tiene que estar el proyecto en orden y lo lleva a una vitrina, que es el Registro de Ecosistemas y Áreas Estratégicas, que llaman el REA. El REA es una vitrina para los bosques de paz. Es decir, yo le monto un bosque de paz a ese registro de ecosistemas y cualquier empresa que quiera dirigir sus inversiones forzosas, sus compensaciones o cualquier inversionista que quiera dirigir un esfuerzo hacia un proyecto ordenado va a esta vitrina que se llama el REA y dice, ilumina los bosques de paz y dice yo quiero invertir allá porque allá tengo mi planta, quiero invertir aquí porque aquí tengo inversiones o aquí porque este sitio me parece súper lindo. Pero entonces lo que se hace con bosques de paz es armar el mejor proyecto posible, buscarle la financiación y llevarlo a una vitrina. En esa vitrina entonces ya viene ANLA y las corporaciones y empiezan a buscarle financiación a estos proyectos de paz a través de compensaciones. Y ya se puede pues meter la gestión de cooperación internacional, la misma de los formuladores o demás para buscarle recursos privados. ¿Cuál es una de las limitantes? Que los fondos del Ministerio de Ambiente no pueden dirigirse de manera directa ni fácilmente a actividades productivas. Entonces, te van a salir con cosas como, yo le financio el componente forestal de su sistema agroforestal, pero si son especies nativas. Y sabemos que muchas de las especies que se le venden al productor o al campesino para que se meta en este rollo, tienen que mostrar resultados por lo menos en el mediano plazo, con precios realmente que valgan la pena arriesgarse a cambiar de modelo productivo. Entonces, con todos esos matices, así funcionan los bosques de paz. Simplemente, si hay financiación, se les busca en FONAM y FCA y ya sabemos que solo aplican las CARS y de pronto parques en la subcuenta de parques. De resto, municipios, departamentos, cooperativas, asociaciones, nada, a través de la CAR, si se quiere financiación de FONAM y FCA. Si es solo por meterlo a la vitrina del registro de ecosistemas para que esté visible en quien quiera compensar, quien quiera aplicar PSA y demás, entonces, pues cualquier organización, cualquier persona puede presentar el proyecto de bosques de paz en el marco de lo que contiene la resolución 0470-2017. ¿Para qué? Para que sea llevado a la vitrina y alguien en algún momento pueda financiarlo con cooperación internacional, cooperación con recursos de cooperación nacional, con incentivos, con compensaciones y demás. Entonces, ponga canción por canción, como se quería. No pongan. ¡Ay! ¡Entró! Y ya está dentro, bienvenido. Vamos entonces con el Programa Nacional de Pago por Servicios Ambientales. De esto habla muchísimo y lo tiene supremamente claro y yo creo que se los ha socializado en varias ocasiones el biólogo Javier Rojas del DNP, que es su profesor de planificación ambiental o un curso que se llama parecido, Javier Rojas, en donde se establecen las directrices para el desarrollo y pago por servicios ambientales y otros incentivos a la conservación. Esto está pues lógico en el decreto 870-2017. Aquí también los recursos que se vienen por ese pago pueden dirigirse a establecer sistemas de restauración, rehabilitación o recuperación. Aplica a personas públicas o privadas que promuevan, diseñen e implementen proyectos de pago por servicios ambientales financiados o cofinanciados con recursos públicos y privados. Para la estimación del incentivo se tiene que considerar el costo de oportunidad como referencia. Ustedes recuerdan ayer que Robert Yaguache en el video nos dijo que más o menos estaban en $56 al año las utilidades de la actividad ganadera en Ecuador. Pues esto es lo que se denomina acá el costo de oportunidad, ¿sí? No que aplique el Ecuador, sino una metodología parecida, un orden de magnitud parecido. Aplica, como lo decía ayer, creo que fue Diego, aplica a los intangibles, culturales y espirituales, las acciones de gobierno propio en el caso de los territorios colectivos, la valoración integral del enfoque de investigación participativa. Entonces hay un programa nacional de PSA con unos recursos de unos pilotos que el DNP ayuda a conseguir, pero la idea es poder perfilar esos proyectos
y ponerles unos criterios generales o diferenciados, depende de las regiones del país, pero también es una fuente importante para poder mm, para poder aplicar el incentivo o poder pagar esos servicios ecosistémicos o ambientales. También esta parte del registro de ecosistemas y áreas especiales de áreas ambientales especiales de lo que se llama el REA, el registro, esa vitrina donde yo llevo los de bosques de paz, también a esa vitrina me sirve para poder señalar qué áreas en Colombia desde la oferta están disponibles para que yo pueda hacer un pago de PSA y no tenga que gastarme en costos de administración o en gastos de aprestamiento buscando áreas para PSA y demás, sino que ya hay una señalización a nivel nacional de qué áreas son de especial interés para poder hacer ese pago. Lógico, hay una escala nacional que en la medida en que haya insumos de la escala regional, pues va a tener mucho mayor precisión y definición. Vamos a ver. Ok, esto es un incentivo a la asistencia técnica creado en la resolución 140 del 13 de junio de 2007, en donde se menciona que el incentivo a la productividad para el fortalecimiento de la asistencia técnica es una ayuda o apoyo económico que otorga el gobierno nacional a través del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, destinado a financiar una parte del monto de los gastos en que un productor incurra con ocasión de la contratación del servicio de asistencia técnica para el desarrollo de proyectos productivos que comprendan una actividad agrícola, pecuaria, acuícola o forestal. Aquí pues caben los sistemas productivos integrados, agroforestales, silvopastoriles, entonces aplica porque en cierta forma es un apoyo que dan, es un ahorro, y pues en términos económicos pues todo ahorro es un ingreso. Los beneficios de este incentivo corresponden a todo productor agropecuario, persona natural o jurídica, que posee activos totales no mayor a 1.756 salarios mínimos legales mensuales vigentes, y que de manera individual o conjunta desarrollen un proyecto productivo que esté asociado al sector agrícola, pecuario, acuícola o forestal, además que para su implementación requiera este servicio. Este incentivo puede ser ejecutado en 3 campos de acción: el incentivo a la asistencia técnica directa rural, el incentivo a la asistencia técnica especial y el incentivo a la asistencia técnica gremial. ¿Qué quiere decir cada uno de estos? Realmente no tengo mucho desarrollo en lo he escuchado, en varias reuniones lo sacan a colación, me pareció importante traerlo, pero no tengo mayor detalle en esto. Nos sería importante e interesante desarrollar el que esté interesado pues en la resolución y poderlo documentar, a ver si está vigente, si tiene presupuesto y cuál es su impacto realmente o su alcance anual. Incentivo a la capitalización rural, beneficio económico que realiza el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario Finagro, el cual se otorga a personas naturales y o jurídicas de forma individual o colectiva, que desarrollen nuevos proyectos de inversión destinados al aumento de la competitividad, el sostenimiento productivo del sector agropecuario, además de acciones que permitan reducir los riesgos de manera duradera. Aquí cabe pues la gestión de riesgo, aquí cabe también los sistemas integrados productivos, forestales, agroforestales, silvopastoriles y demás combinaciones que hay. Para el otorgamiento del ICR se ha establecido un procedimiento operativo que compone 3 etapas: la elegibilidad del otorgamiento, el pago de los reintegros. Bueno, eso pues seguramente ya muchos de ustedes han tenido un acercamiento porque es uno de los productos financieros o de los más solicitados por los campesinos y por los actores rurales, pues. Tasa por uso del agua, para los que trabajan en corporaciones autónomas regionales es mucho más familiar el tema. Crea a través de la Ley 2811 del 74, en donde se establece que la utilización del recurso hídrico para fines lucrativos tiene un cobro asociado. Posteriormente, en la Ley 99 del 93, artículo 159, establece que la utilización por parte de personas naturales, jurídicas, privadas, dará lugar al cobro de estas tasas fijadas por el gobierno
en donde los recursos monetarios recaudados serán invertidos para la protección y renovación de los acuíferos en cuencas abastecedoras de acueductos, de la cual se realiza la captación. Es decir, si yo cobro la tasa en esta cuenca o en esta área, bueno, en la cuenca, tengo que reinvertirlos en la misma cuenca. Muchas CARs tienen, pues lógico, diferentes cuencas, pero unas tienen más ingresos de tasa por uso que otras. Y se ven con limitaciones profundas cuando quieren con esa plata que tiene excedentes llevarla a otras cuencas. Por más que sea su misma jurisdicción, pues ahí hay una limitante porque debe ser en la misma cuenca donde se realizó la captación. De aquí pues ya viene lo justo, lo injusto, las diferentes metodologías de calcular la tasa, que para la industria pues puede resultar muy económica, que para el sector agrícola es exagerada, que para los trucheros ni se diga pues es exageradamente costosa, que para otros pues es muy bajita y demás, pero bueno, eso ya son temas administrativos de la misma administración del recurso hídrico, pero aquí lo que yo quiero resaltar es que con estos recursos se deben dirigir a la protección y renovación de los acuíferos y cuencas abastecedoras de acueductos, del cual se realiza la captación. Inversión forzosa del 1%. En la Ley 99 de 1993 se estipula que todo proyecto que involucre en su ejecución el uso del agua tomada directamente de las fuentes naturales, bien sea para consumo humano o recreación, riego, cualquier otra actividad agropecuaria, deberá destinar no menos del 1% del total de la inversión para la recuperación, preservación y vigilancia de la cuenca hidrográfica que alimenta la respectiva fuente hídrica. El propietario del proyecto deberá invertir este 1% en las obras y acciones de recuperación, preservación y conservación de la cuenca que se determine en la licencia ambiental del proyecto. Los recursos derivados de este recaudo se destinarán a la protección y recuperación del recurso hídrico de conformidad con el respectivo plan de ordenamiento y manejo de cuenca. Estos recursos de no menos del 1% han sido muy importantes en el avance de la meta del Plan Nacional de Desarrollo de hectáreas en proceso de restauración, porque a través de esta inversión se ha podido sumar hartísimo. Si me explico, si solo eso más o menos está cercano al 30% de la meta, y eso es hartísimo porque podría equiparar lo que invierten las CARs con sus recursos propios o con sus planes de acción en la meta de restauración. Entonces ha sido una fuente importante, por lo menos para documentar las hectáreas en proceso de restauración. Ya otra cosa es que estén haciendo las cosas bien en territorio y que realmente eso pueda pues mejorar o tener los impactos y los resultados que se espera con esa inversión. La ley Gloria Valencia de Castaño, para los más chiquitos, era una señora que le interesaba muchísimo el tema de la naturaleza, que tuvo un programa muchos años en la parrilla de la televisión colombiana que se llamaba Naturalia, y pues no conozco más de la señora, pero pues así se llama la ley, ley 1536 de 2012, que crea el beneficio tributario, en el cual se establece que las donaciones destinadas a parques nacionales naturales y conservación de los bosques irían directamente a la Unidad Especial del Sistema Nacional de Parques Naturales y no, como le exigía el hasta ahora estatuto tributario, a través de una corporación, de una fundación, de una asociación sin ánimo de lucro. Me explico. Muchas empresas les pagaban a sus propias fundaciones o a las fundaciones de otros de sus aliados para poder hacerse a este beneficio tributario. Con esta ley lo que se le dijo es, hombre, no meta esa plata, no le dé otro trámite administrativo más, otro gasto administrativo más de meterla en una corporación, en una fundación, de meterla en otro lado, sino métala directamente a parques nacionales. Esta deducción del impuesto se da sobre efectos del impuesto a la renta, en donde los contribuyentes que hagan las donaciones a la unidad administrativa especial del Sistema Nacional de Parques Nacionales Naturales tendrá derecho a reducir de ese impuesto de renta hasta el 30% del valor de las donaciones efectuadas en el año o periodo gravable. Aplica para las empresas que son muy juiciosas y que tienen una contabilidad bien llevada y actualizada normativamente.
Conozco el caso porque en algún momento de mi vida intenté meterme por este lado de la consultoría ambiental de varias empresas que querían hacerse, no antes de la ley de Gloria Valencia, pero que sus donaciones a fundaciones y entidades sin ánimos de lucro para temas ambientales, que les pudiera, aparte pues de hacer la donación en la notaría y que le dé el documento notariado, eh, llega la DIAN y la DIAN no rebaja. Uno puede hacerle el quite a una procuraduría, a una contraloría, a la misma fiscalía, pero cuando lo llama uno la DIAN, lo mejor es hacer caso y pagar. En este caso, las empresas quisieron deducir el impuesto de renta, que era bastante, 30, hasta el 30%, y la DIAN empezó a decirle, bueno, listo, yo le hago el trámite, déjeme ver la contabilidad, déjeme ver los libros, déjeme ver las facturas, déjeme ver todo. Y pues a veces muchos le salen hasta de ver a la DIAN, y, pues, ni hubo ahorro, ni hubo beneficio, y sí se clavó una multa bien brava porque en algo en algo la embarró, o en algo tuvo una misión o una no conformidad, y pues la DIAN no rebaja. Entonces, muchas personas pues, se abstienen de este tipo de inversiones, salvo que tengan un sistema contable muy sólido, muy normado, muy controlado y que tengan realmente la seguridad y la certeza de descontar esta plata. Con esa plata, pues Parques Nacionales hace procesos de restauración. Claro, no es la única inversión que hace, pero realmente hace varias con mueve parte de sus metas con estos recursos. Este lo traigo a colación en el sentido que es parte de los recursos con los que se mueven los PSA, pero es la adquisición y mantenimiento de áreas para acueductos municipales, que pues tiene todos los problemas del mundo, que la plata no alcanza, que toca dejarla acumular los cuatro periodos de un gobierno, de una administración municipal para poder comprar un lotecito o un predio, que se pagan favores políticos, bueno, todo lo que se tergiversa con este instrumento, pero lo que es que con esos ingresos también se alimenta lo de PSA, que puede estar dirigido a procesos de restauración también. Fondos de agua. Esto es una figura cuyo nombre pues promovida por The Nature Conservancy o TNC, una ONG internacional que es muy activa en Colombia, y es una estrategia en donde hace una alianza público-privada para poder garantizar la mejor toma de decisiones para las cuencas, especialmente de las grandes ciudades. Son mecanismos de impacto colectivo que apuntan a contribuir a la seguridad hídrica de áreas metropolitanas a través de la inversión en infraestructura natural. Su fin es mejorar la seguridad del agua mediante su aporte científico a través de la creación de herramientas y estudios que sean insumos para tomar decisiones para ayudar a crear cambios sistémicos en la gestión de las cuencas, convocar a todas las partes interesadas para permitir un mayor impacto positivo y el levantamiento de recursos financieros, implementación y soporte de proyectos de infraestructura natural. Bogotá tiene un fondo de agua promovido por TNC donde se sienta el acueducto, creo que Parques Nacionales también, donantes, y lo que hacen es establecer el aseguramiento, bueno, le meten hasta donde sus recursos se lo permiten, de poder modelar las cuencas, poder identificar en qué sitios estratégicamente su inversión va a generar impactos positivos en términos de regulación hídrica. Básicamente, por estos fondos de agua, está uno en Bogotá, sé que hay uno en Medellín, sé que están montando uno en Santa Marta, otro en Cúcuta, desconozco si hay otro en Cali, el de Medellín lo maneja Cuenca Verde, el de Bogotá Fondo Patrimonio Natural, los otros no sé cómo se estarán manejando, pero son interesantes en el sentido que estos le hacen ver al privado, y aquí ya empieza la restauración, a hablar un lenguaje económico o un lenguaje en función de los indicadores que le interesan al financiador. Entonces ya tienen la capacidad y la información para poder decirle que una hectárea en, en un en un ecosistema alto andino, como los de aquí de Cundinamarca, puede regularle al año de 600 a 1200 metros cúbicos. Entonces ellos ya empiezan a mirar para su industria, para urbanización y demás, empiezan ya a aportar.
¿Por qué? Porque le están diciendo que una hectárea que ellos conserven le va a representar tantos metros cúbicos de agua para su actividad, bien sea la urbanización, bien sea una actividad industrial o bien sea simplemente el abastecimiento de agua como un acueducto. Entonces lo que hace estos fondos de agua es agregar esfuerzos y agregar algo importante que es dinero. Entonces ya no estamos dependiendo exclusivamente de recursos de la CAR, de recursos del ministerio, de recursos de la gobernación, de recursos del municipio, sino que ya empezó a cosechar plata de otro lado y a darle una mejor administración. Muchos de ellos funcionan con fondos patrimoniales, es decir, plática que meten a una cuenta en cientos y en ocasiones miles de millones, y lo que hacen es funcionar con los excedentes que dan los intereses anuales. Entonces es una buena estrategia, sirve, coayuda muchísimo la gestión de los acueductos, de las autoridades ambientales, porque son un aliado más. Es una fuente importante para pedir recursos. Si alguno trabaja en Medellín, en Cali, en Santa Marta, el mismo Cúcuta, pues es acercarse, mirar cuánto ponen ellos y uno lo que puede hacer es multiplicar la plata en anualidades. Es decir, ustedes tienen 5 pesos, yo pongo 2 pesitos más y hacemos un mayor impacto en la cuenca. Bueno, otros entendiendo pues que todo ahorro es un ingreso, pues es la extensión de impuesto predial por conservación. Básicamente esto lo miden la ley 99 del 96, 299. Básicamente se pueden hacer descuentos tributarios de hasta el 100% de predios rurales y semirurales que presten servicios ecosistémicos de bosques naturales, fuentes hídricas y protección. Esto lo norma básicamente los consejos municipales. Si existe esa norma a nivel municipal, que es el que hace el recaudo del predial, pues es fácil poder instrumentar valga la redundancia, este instrumento económico. Si no existe, pues va a ser muy difícil porque pues nadie va a deducirle el impuesto predial si no hay un acuerdo de consejo. De esos instrumentos económicos, la mayoría, si se dieron cuenta, aparte de los fondos de agua, están muy ligados al gobierno, al sistema de gobierno, al ministerio, al Sistema Nacional Ambiental, a las CARS. Este que les voy a mostrar ahorita empieza ya a irse por otro lado de la financiación de la restauración desde un privado. Uno pensaría quizás que un privado, ¿para qué va a invertir plata en restauración? Pues si ese no es su negocio. Resulta que al privado lo que le interesa lo puede expresar en términos de lo que les platicaba, si es un industrial que usa el agua en términos de regulación hídrica, que es un urbanista que pues lógico, para poder vender sus viviendas necesita tener el servicio de agua, pues le va a interesar. Pero esto que les voy a mostrar ahorita es parte de la iniciativa 20 por 20. Al 2020 quieren tener 20 millones de hectáreas en proceso de restauración para América Latina y el Caribe. Y básicamente es una iniciativa promovida por The World Resource Institute y gobiernos de Latinoamérica y el Caribe para lograr restaurar 20 millones de hectáreas al año 2020. La Secretaría Técnica de esta iniciativa, de la cual Colombia hace parte, la tiene esta organización con sede en Washington, que es The World Resource Institute, y el aporte de Colombia para este es de 1 millón de hectáreas para el año 2020. ¿De dónde va a salir el dinero? ¿De dónde va a salir eso? Ellos manejan básicamente, disculpen un momento por favor, permítanme un segundo. Ellos manejan básicamente aliados privados para poder mover la restauración, tanto la restauración sin ánimo de lucro como la restauración que genera lucros en temas de carbono, en temas de capital, de innovación y derechos de propiedad, de patentes, de licencias, de publicaciones y demás. Básicamente, ¿qué dirige la plata la iniciativa 20 por 20 para Colombia? Apoyo a consultorías técnicas, financiación y gestión de recursos y fortalecimiento de capacidades. ¿Quiénes son las organizaciones o las empresas que están interesadas o que financian o que soportan financieramente este
esta iniciativa 20 por 20. Estamos hablando de fondos de capital de inversión, de fondos, no capital de riesgo, sino, escapa el término ahorita. Pero básicamente ellos esperan un retorno de la inversión, bien sea en carbono, bien sea siendo parte del negocio, bien sea comprando acciones del modelo de negocio que usted le vendió o, o identificando una rentabilidad del mismo. Es decir, aquí ya no le vamos a pasar el proyecto a los fondos del ministerio cuadriculados, al fondo no le vamos a pasar el proyecto a pedir a Hacienda que nos deduzca impuestos o que nos dé más plata, sino aquí se van directamente con estos fondos que ven aquí, con estas organizaciones que ven acá, con esos aliados estratégicos de este fondo. Moringa Partnership, Altelia, Permian Global, Terra Global, Rare Conservation, Forestry and Climate Change Subfund, Ecoplanet Bamboo, Enterprise Fund, Andes Amazon Fund, y todos esos que están acá, todos estos fondos, pues ustedes pueden aplicar directamente a ellos. ¿Qué hacen ellos? Ver si el modelo de restauración que usted tiene realmente presenta algún valor agregado en términos de retorno de capital para ellos, y si funciona, pues ya es una negociación entre el proyecto y los financiadores. Hicimos realmente 2 ruedas de inversión en el ministerio con algunos de estos fondos y cerca de 16 proyectos que la gente pasó. Ya ahorita les voy a mostrar un video de un modelo de negocio de restauración